Y os ha hecho pues abrir aquí en este lugar de Lugo una casa como la nunca pensamos que íbamos a ir a Cádiz. En la que estáis, que aquí vienen pues personas para retiros. También trabajáis con personas de matrimonios con problemas, misioneros y a veces gente de la iglesia. Y vosotros aquí en Lugo os congregáis desde hace años en la iglesia Astor Marcos Zapata. Me envía un vídeo para vosotros, lo vamos a ver y continuamos. Muy bien. Hola, soy Marcos Zapata, el pastor de la iglesia Buenas Noticias de Lugo. Iglesia donde se congregan dos buenos amigos, Jaime y Susana de Bruin. Ellos son misioneros holandeses que por años han plantado iglesias en España. Y en su última etapa ministerial, ya hace más de 20 años, Dios les llama a abrir una casa de restauración aquí en la provincia de Lugo, en el municipio de Barreiros, en la costa lucense, que por cierto es una costa maravillosa, es una costa preciosa, muy cerquita de la playa de las Catedrales. Allí Dios les llevó a abrir una casa de restauración que llamaron Adulán, rememorando aquellas vidas que se escondían en la cueva de Adulán junto con el rey David. Eran personas endeudadas, amargadas, perseguidas y que fueron restauradas con un propósito, con una meta en su vida diferente. Esa misma visión la toman Jaime y Susana para trabajar aquí, restaurando especialmente líderes, pastores y líderes de todo tipo que han sufrido algún tipo de quebranto o caída o desánimo o desgaste. Entonces han trabajado en su restauración personal, en su restauración matrimonial. No solo líderes, sino todo tipo de personas. Sí tenemos un testimonio claro por parte de nuestra iglesia de que muchas familias, muchos matrimonios, muchas personas encontraron junto a Jaime y Susana un lugar de refugio, de restauración y también de descanso. La casa de Jaime y Susana también fue como otra cueva, no solo la de Adulán, sino la cueva que estaba en el monte Horeb, donde estuvo Elías. Y ellos sirvieron como aquel ángel que dejó que Elías comiese, bebiese y luego se le restaurase espiritualmente para un proyecto de vida superior. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque Dios no les llevó a otra parte, les trajo a Lugo. Doy gracias a Dios porque los puso en mi camino. La vida de muchos hombres y mujeres, como la mía, deja de ser igual cuando en los cruces de camino nos encontramos con hombres y mujeres como Jaime y Susana. Hombres y mujeres que siempre tienen una palabra de gracia como ellos tienen. Una palabra de visión de futuro como ellos tienen. Una palabra que es capaz de restaurar a personas literalmente de la basura, literalmente, niños abandonados, tirados en la basura y que hoy están sirviendo a Dios y honrando a Dios. Gracias a Dios por Jaime y Susana. Gracias porque han sido, de verdad, unos verdaderos regalos para mi vida y para nuestra iglesia. Que Dios les siga usando poderosamente en ese ministerio de restaurar y de lanzar vidas para servir a Dios, para hacer discípulos en su reino. Que Dios os bendiga. Veo que os quiere mucho y que ahí cuando vais estáis de maravilla. Sí, hace tiempo no hemos ido por el COVID. Sí, ahora es normal en las iglesias. Sí.
pero yo me reúne, y Susana también, en grupos caseros por Zoom. Y entonces Susana está en un grupo de mujeres y yo de hombres. No siempre asisto, pero cuando asisto pues comparto y me alegro por lo que Dios está haciendo. Ahora vamos a entrar en una fase de vuestro ministerio. Hemos tocado un poco al principio que tú estuviste cuando viniste en 1971 en Soria y Susana en Segovia, dando así como se dice hasta que después ya viniste en el 72, podemos decir que empezáis en España, y era un tiempo del final de la dictadura. Franco murió en 1975. ¿Y cómo fue vuestros inicios como misioneros? Llegáis a España bajo la dictadura de General Franco. ¿Cómo fue eso? Arriba, viendo un álbum de fotos, he visto unas palabras que hacéis referencia un poco a ese tiempo de intolerancia. ¿Y cómo Sí. fue ese tiempo de llevar el Evangelio? Bueno, yo a veces digo que todo depende de tu corazón. Que Dios me había llamado para ir a España y había llenado mi corazón con amor. Eso ya, al momento de convertirme, Dios me llenó con 15 años, Dios me llenó con amor hacia los demás y un fervor de compartir el Evangelio. Cuando yo me convertí con 15 años en Juventud para Cristo, yo escribía la semana después cartas, pedí a mi madre todas las direcciones de sus hermanos, ella tenía 11 hermanos, y les escribí a todos, y también los hermanos de mi padre, que mi experiencia de conversión y que tenía que arrepentirse y conocer a Dios. Y claro, yo como chico muy lleno de Dios, pero no tenía sabiduría y no todos lo apreciaron. Un tío sí me dio las gracias por haber tomado el tiempo y el esfuerzo de compartir el Evangelio. Pero siempre he querido compartir. Antes de venir a España, vendía libros por las casa por casa y en fin, estaba muy activo. Entonces cuando llegué a España mi corazón estaba lleno de su amor y yo bueno, no temía la dictadura, porque si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Entonces, yo de hecho vi más apertura, lo que yo conté, lo que pasó con OM, yo vi mucha más apertura al Evangelio que hoy día. Querían saber, por ejemplo, yo buscaba formas de hablar con la gente, ¿no? Entonces, yo pensaba, bueno, yo llevo mi Biblia al parque, me siento al lado de un joven y le digo, soy holandés, yo no hablo bien, ayudarme a leer. Entonces el chico, porque los españoles siempre están dispuestos a ayudar, cuando tú pides ayuda te ayudan, ¿no? En Holanda no es así. Entonces el chico me lee y yo buscaba pasajes que hablaban del Evangelio, ¿no? Sí. Y ese chico fue a la iglesia, gracias a que y yo hablando muy poco español, pero le llevé a la iglesia a través de esto. Entonces, hoy día lo tratas y igual te dicen, vete a la porra, ¿no? Que eso no. Entonces, había mucha apertura. Mi corazón es hacia los españoles. Hay que buscar formas de llegar al corazón del español, ¿no? Venías como un pentecostal, con mucho fuego a Sí, España. Sí, no, y lo sigo teniendo, ¿no? Digo, en ese tiempo, ¿no? Que así, venir con ese fuego, Sí. estar ahí, pues, así no tuviste problemas que la policía te detuviese, te parase, o te dijera que no hablases en un parque. Sí, bueno, yo tengo una foto que cantamos, era Semana Santa, y cantamos con un grupo de la iglesia, vino un guarda, un policía, y dijo, es prohibido, sin permiso no se puede, y permisos no daban de todas formas.
Entonces recuerdo a Arnaldo que tocaba la guitarra, dijo, no, pero es Semana Santa, déjanos por favor, hablamos de Jesús, el niño Jesús, o Jesús que fue crucificado, y nos dejó. Pero luego teníamos otra experiencia, que vino un hombre arrastrando una cruz, que se llamaba Arturo Blessid. Vemos unas fotos. Sí. Pequeña abajo, para Iba recorriendo los países con esa cruz. muchísimos países. Hay un libro, no Era un sé, cristiano, sí, bautista, pero lleno de Dios, americano, ¿no? La mujer le seguía con su autocaravana y él arrastrando, entrando en las ciudades, ¿no? Y organizando eventos. Esto fue tiempo de Franco, 72. Yo había llegado en mayo, ese era en el otoño. La foto es en la Plaza Mayor de En Madrid. la Plaza Mayor. Donde hay todos los hermanos, los Sí. policías grises. Sí, donde, en la Plaza Mayor, donde antiguamente, durante la Inquisición, cristianos fueron ejecutados. Quemados ahí. Y es tremendo que esa misma plaza nos juntamos pastores misioneros en la iglesia Calatrava, hablando de cómo se iba a hacer, sabiendo que no era permitido, pero queríamos juntarnos con él. Y él se puso al lado de la estatua y allí estaba el pastor Alberto Araujo para traducirle. Y al poco rato, mucha gente estaba allí sacando fotos. Que estas fotos son Sí, las únicas son que hay únicas de ese estaba día. la prensa y todos, casi Y- todas las películas fueron Y quitaron el sacadas por la carrete los policía. policías y a ti no Pero te yo- vieron. Sí, yo la avisé, entonces... Lo escondí debajo de mi... O sea, que es algo de mucho valor para los Sí, mucho cristianos valor. tener esas fotos únicas. Sí, sí. Entonces, pero fue una experiencia tan tremenda, ¿no? Entonces llegaron los grises, ¿no? Como se le Famosos conocía grises. por el informe. ¿Y qué? Tenéis que iros. Y la gente, oh, Jesús te ama, sonríe, Jesús te ama. Y teníamos todos pegatinas y algunos lo querían pegar en el uniforme de la policía. Y la gente, no, yo lo he visto con mis ojos, ¿no? Y entonces la gente, tú ves dedos Sí, levantados, la foto. fue la señal de los evangélicos cristianos en aquel entonces. Jesús es el único camino, no camión, como yo dije en mi primer testimonio público. Sí, Jesús es el único camino, levantabas el dedo. Entonces tú ves dedos levantados, la gente nos intercambiamos cuando vimos a alguien, levantamos el dedo y somos hermanos, ¿no? Esto se Una manera de acabó. identificarse, Sí. como en el pez, Sí. el que levantaba el Sí, dedo, pero- porque había personas, como en la foto vemos una católica que estaba diciendo que le dejaran en paz. Sí, no me pegues, yo soy católica. Entonces, bueno, al rato los grises no nos podían dejar huir, entonces pedían refuerzos y venían los coches blindados y con porras Pegando a todos. pegando a la gente, ¿no? Y los gitanos, los hermanos gitanos De de Filadelfia. Filadelfia se arrodillaron y clamaron a Dios. Y yo saqué una foto un poco oscuro. La vemos. Sí. Ahí está, que se aprecia que están Sí. arrodillados. Entonces, algo tan hermoso en esa misma plaza donde otros creyentes habían sufrido, sufrimos otra vez. Entonces, lo curioso es, cogieron preso a Arturo y Alberto y le llevaron a la calaboza y, bueno, por intervención del embajador americano y un obispo ecuménico, fue librado Arturo.
Pero antes de esto, los hermanos nos intercambiamos mensajes, no con WhatsApp, no había móviles, pero funcionaba de maravilla. Entonces, vamos a la iglesia Calatrava, vamos a interceder por Arturo, vamos todos allí, vamos a orar ahora. Y todo el mundo lo dijo a todo el mundo. Y todo el mundo lo dijo a los inconversos allí también. Entonces la iglesia se llenó con curiosos y con creyentes. Y al rato llegó Arturo con su cruz en el coche del embajador americano. La cruz encima. Y la cruz encima. Y entró, contó su testimonio, predicó el evangelio y mucha gente aceptó al Señor. Algo extraordinario. Como vemos en Hechos de los Apóstoles, Sí. Sí. ¿no tenéis esa imagen que estabais viviendo Hechos de los Apóstoles? Por todas las cosas que estás diciendo, ¿no os vino ese No, pensamiento? sí, bueno, los capítulos siguen, ¿no? De Hechos, el libro no está terminado aún. Pero es una etapa muy bonita, muy preciosa, Sí, que ya, pues eso, van pasando los años y ya muchos hermanos no están con nosotros. sí. Aquella hay muchos estaba, misioneros, sí, Rodolfo han ido. Loyola estaba con vosotros Sí, ahí en esa es reunión. muy amigo mío, sí. ¿Y quién más estaba de los hermanos que ya no están, o algunos que están? En aquel entonces, ¿Contreras? Hugo Contreras, su hija Cristina está en Amistad Cristiana, que vive aquí todavía. Era un misionero argentino, gran evangelista también, que Dios le usó grandemente. Bueno, había varios cubanos, pastores cubanos, que se han ido, algunos han muerto. En fin, Sandy, ¿no? Director. misioneros, Sandy Frame, o Alejandro Frame, misionero inglés que ha vuelto a Inglaterra. Pero en aquel entonces había un grupo de misioneros nuestros también en la plaza, y uno quiero mencionar que es Arnaldo Fernández Arias, que llegó a ser pastor de nuestra primera iglesia, que nosotros no fundamos, sino los directores de WEC en aquel entonces lo fundaron, la iglesia de Pueblo Nuevo, que posteriormente Wenceslao Calvo llegó a ser el pastor, pero en aquel entonces era pastor, o casi, bueno, anciano pastor Arnaldo, juntamente con otros misioneros, y él estaba muy activo en recibir a Arturo y llevarle, y en fin, que le ves también al lado de ellos. Y Arnaldo sigue en España, Sí. trabajando para el Señor, con buenas noticias. Hay un pasaje de la Escritura que dice que no volverá hasta Pentecostés, que estarán allí hasta Pentecostés, y dice que se nos ha abierto una puerta grande y eficaz, y son muchos los adversarios. Sí. ¿Veis un Sí. poco este cumplimiento, lo que Sí. dices? Que se abre una puerta grande y eficaz, pero también ahí venían los grises. Absolutamente. Pero el Señor, como vemos, transforma todo lo que parece que va a ser algo terrible, ¿no? Caótico, y que Sí. va a venirse en contra de uno, Sí, sí. lo transforma para que personas se conviertan a través Sí. de lo que ha hecho. Bueno, es que es Dios es único, ¿no? Esto lo habéis vivido muchas veces en Sí, vuestras muchas vidas. veces. Y Susana en aquel entonces, en este tiempo tenía se juntaba en reuniones en casas, y no podías tener más que 20 personas en la casa. Ahora son 6 o 10 con el COVID. Ella se sentaba con su compañera en la escalera, cuando la casa se llenó con 20. Dijimos, bueno, ya son 20, vamos fuera. Vemos unas fotos de cuando estáis comenzando diferentes iglesias Ah, ya. en vuestra casa, la de Ah, Pamplona, la de Alcalá y Fuencarral. Sí, Mm. sí.
Ahí estáis de maravilla, ¿no? ¿Cómo os veis viendo estas fotos de hace tantos años? Tanto los clubes de niños y sí, también enseñando a las mujeres. Invitamos a los niños de la calle, invitamos a los niños de los vecinos felices que podían entrar, que no tenían que cuidar a sus hijos, hasta que un cura dijo en Alcalá de que éramos protestantes, entonces nos prohibían, pero siempre hemos tenido muchos niños y Susana fabulosa como contar historias a los niños. Yo recuerdo una vez, y luego ya podemos contar más de cómo se empezaron iglesias, pero en Alcalá de Henares, cuando Dios nos llevó allí, Juan Blake de Decisión, que tenía un proyector con películas, y me alquilamos el proyector con las películas, y yo puse un cartel en mi puerta de mi casa: hoy a las 6 hay películas para niños. Y no había vídeo, había cine, pero no había, gratis, ver una película, hay que verlo. Entonces nuestro salón se llenó con niños, muchos niños, y luego mujeres. La película Lucía, recuerdo todavía. Y se juntaron y Susana estaba allí con las mujeres y a partir de entonces se formó un grupo bíblico de mujeres y para todo el mundo. Ya todos los vecinos entraron y fue espectacular. Hoy día tú pagas a tus vecinos ni van a entrar. Entonces la puerta estaba abierta. Y yo te digo una cosa, supieron todos en ese momento tan importante para España, que se estaba abriendo al mundo a través de la democracia, a través de todo, ¿supieron aprovechar esa puerta abierta todos? Yo, en fin, cada uno tiene que mirar su propio corazón. Hay pocos misioneros que han quedado de aquel entonces, hay pastores que ahora están jubilados, quizás como nosotros en ese sentido, ¿no? Pero yo personalmente creo que he aprovechado la oportunidad. Cuando se abrió la democracia, tú sabes que en 67 salió la primera ley de libertad religiosa y esto fue la razón por la cual misioneros empezaron a entrar, como WEC entró en 68. Y otras misiones enviaron sus misioneros. Entonces era una puerta abierta ya con esta ley y con Franco casi muriendo, ¿no? Murió un poco después, 7 años después. Sí, 7 años después. Entonces yo recuerdo que sobre todo después de que él había muerto, parecía que teníamos un tiempo de que no había ley. Antes era prohibido, pues ahora... Como un vacío legal. Sí, entonces yo recuerdo en Alcalá de Henares que tenemos fotos que decidimos evangelizar en la Semana Santa. Yo me había juntado, habíamos hecho una fraternidad de pastores de Henares, Guadalajara, Torrejón, el seminario bíblico de Asambleas de Dios que estaba en Azuqueca y JQ. Nos juntamos, hasta ahí teníamos campamentos juntos, pero para evangelizar. Un día en Alcalá, otro en Torrejón, otro en Guadalajara. Y entonces, Viernes Santo nos tocó a nosotros. Entonces, antes de la procesión, nosotros llenamos, bueno, había miles de personas en la Plaza de Cervantes y nosotros. Esperando la procesión. Y evangelizando y tal, y la policía vigilando. Y no nos pidió permiso, no nos hizo nada, nos protegía, porque no había ley y nosotros aprovechamos. Pero había otros que por miedo o por X razón no aprovecharon este tiempo. Vemos unas fotos ahí con la pancarta que tenéis y todo. Yo estoy maravillado cómo salíais los hermanos con pancartas, ahí, todos ahí a la calle. Sí. Es que es, la verdad, esas fotos es un tesoro para la historia de Cristo en España,
que juntamente con otros hermanos sois vosotros los actores principales, unos héroes de la fe y valiente. Jesús es el actor. Aquí se dice que agua que pasa no mueve molino y que todos tenemos nuestra oportunidad y vemos por las fotos que la habéis aprovechado. Siempre quedan cosas por hacer, porque uno aunque diga que hace todo, pero vamos a ver mejor las fotos y continuamos. Hemos estado viendo un poco, ¿no?, los comienzos de la obra en los diferentes ministerios y ahora llegamos a la fundación o puesta en marcha de abrir iglesias, un deseo que teníais desde el principio. Fue durante los inicios de nuestro tiempo, acabamos de casarnos, teníamos, en realidad empezamos en la luna de miel, porque fuimos de vacaciones y el pastor de Zaragoza, Félix Fontanet, nos invitó a llevar al campamento de niños en Huesca porque su mujer había quedado embarazada con su hija Damaris. Bueno, fue en aquel entonces que entonces Susana, que es muy buena con niños, llevó al campamento y yo ayudé allí en Vallobar, en Huesca. Y después, pues, oramos, Señor, ¿dónde nos quieres tener? En Pamplona, donde la iglesia de Zaragoza quería abrir un punto de misión y Dios nos había indicado a colaborar con esa iglesia, o en Zaragoza y ayudar allí en la iglesia. Y bueno, Dios en una forma muy maravillosa nos confirmó su voluntad. Fuimos a buscar un piso y dijimos, Señor, si en este tiempo límite que tenemos encontramos un piso, sabemos que es tu voluntad. Y cuando llegamos eran los Sanfermines, entonces todas las inmobiliarias estaban cerradas y no encontrabas todo el mundo en la calle. Entonces un cartel, tú llamas a la puerta, no había internet para buscar una casa, un piso. Entonces cada vez nada. Entonces, como yo soy una persona que ya me conoces un poco, que no me rindo, yo siempre hasta el último trato a ayudar a alguien para solucionar un problema, pero también en ese sentido, cuando tengo algo en mente, Señor, yo quiero darte todas las oportunidades, sí. No tiro la toalla, naturalmente no lo hago. Entonces, yo recuerdo muy bien, ya habíamos decidido, teníamos que ir a Madrid, a la conferencia de WEC, de los misioneros, y estábamos ya en el coche, en el 600, Susana y yo. Y de repente dije, voy a llamar a ese teléfono que todavía no han contestado, voy a llamar una sola vez más. Entonces paramos al lado de una cabina y era una máquina, una cabina de teléfono, pero que tragaba solamente pesetas y yo solamente tenía un duro. Entonces no funcionaba. Había que meter como 10. Entonces, había unas personas y yo dije, ¿me puedes prestar? ¿Me puedes cambiar? Y me cambiaron. Entonces yo llamé, no me contestaron. Entonces me devolvieron las pesetas y yo volví a esta persona que todavía estaba en la calle y no quería recibir el dinero. Bueno, pero al final insistí y dije, entre tanto, ¿ustedes saben de un piso en alquiler en este sitio? Fue el último segundo antes de salir de Pamplona. Y dijo la mujer al lado, sí, yo tengo un piso en alquiler, lo puedes ver ahora mismo. Entonces, fuimos a ver, lo arreglamos y Dios confirmó a ir a Zaragoza, a Pamplona.
Entonces fue algo curioso, uno dice, pues esas señales y tal, pero nosotros simplemente andamos con Dios y Dios puede usar una peseta y una última llamada para revelar su voluntad. Entonces volvimos después de la conferencia y empezamos. Entonces la iglesia tenía un local en bruto y yo empecé a arreglarlo. El pastor de Zaragoza me había pedido a arreglar y yo puse luces, hice una plataforma. Tenéis que daros cuenta que fue en nuestros inicios en España. Yo era joven, 26, 27 años. En el 72, ¿no? Sí. 1972. 26 años tenía. Entonces fui a una carpintería y, porque tenía que hacer el plataforma de la iglesia. Y dije, ¿usted tiene algo de madera? Oh, sí, puedes usarlo. Ha sido un altar de una iglesia católica. Y yo pensaba, Señor, qué gracioso eres. Vamos a hacer de la primera iglesia evangélica en Pamplona, porque no había nada, 160.000 personas sin ninguna iglesia. Es decir, que los jóvenes de hoy día no pueden entender, había ciudades tan grandes como Pamplona, 160.000 donde no había iglesias evangélicas. Entonces, el primer local, yo hice la plataforma de un altar católico para deciros que había algo de significado en esto. Bueno, Mi padre te ayudó. y tu padre vino y me ayudó y luego conocí a un hermano de Coruña que estaban allí sin iglesia y nos encontraron y venían también. Entonces se formó un grupito. Y haremos una foto y Sí. sigues. Ah, sí. Viendo esa foto, esas reuniones, con- siempre en vuestra casa era el cuartel general, Sí. y de ahí se iba Y para los locales era donde Jaime vez- se tiraba mucho tiempo con otros hermanos trabajando. Y la casa tenía 11 metros cuadrados, el salón. Y, y fíjate la foto, 11 Muy metros. pequeño. Y el sexto... Teníamos 50 metros o 60 metros y vivimos en un... el Era el cuatro, Cuarto piso. pero tenía 6 escaleras como el sexto. ¿Tenía ascensor? No. No. Y Sí. Susana se Y quedó no embarazada allí, subiendo, Los bajando. que iban ahí a reunirse iban de verdad, ¿no? Sí. Sí, sí, de verdad. Subir los pisos y bajarlos. Bueno, lo más hermoso es, tuvimos unas experiencias hermosas. El Señor nos dijo, tengo pueblo en esa, tengo gente, tengo un pueblo que está aquí. Que en otras palabras voy a formar mi iglesia, ¿no? Como yo siempre digo, el fundador de la iglesia no somos nosotros, sino Jesús, y colaboramos con Él. Pues con esas promesas yo fui a los parques casa por casa, hay una foto de casa por casa. ¿La vemos? Sí. Vendía pues lo que había aprendido en OM, Biblias y libros cristianos, llamando a la puerta y hablando con la gente. Y en la foto misma, todavía recuerdo, era un torero. Y me recibió en su casa, nos hicimos amigos y tenía una bala todavía creo que en su cuello de la guerra civil, que por operarle iba a morir. Entonces me enseñó dónde. Bueno, cosas así que oyes en este tiempo, ¿no? Tuve el privilegio de hablar a mucha gente, repartir muchos folletos. El fin de semana vino el pastor de Zaragoza para empezar los cultos también en el local. Cuando se terminó hubo una inauguración, venían todos de Zaragoza. Pero lo más hermoso fue que cuando yo estaba allí en el local,
que se asomó un chico y me miró por dentro y dijo, ¿qué es esto? Y yo le conté que era una iglesia, que un local donde nos íbamos a reunir, y le invité. Entonces hablamos, entonces luego él vino a mi casa, a nuestra casa. Y recuerdo, hablamos de Dios. Y un día llegó y dijo, Jaime, tengo una pregunta. Tengo un tío que es cura y me ha dicho que tengo que preguntarte la diferencia entre lo que vosotros creéis y lo que nosotros creemos. En ese momento, yo soy una persona que a mí me gusta explicar todo. Entonces la tentación era todo lo que yo había aprendido en la escuela bíblica sobre el catolicismo y alejarle. Y a veces caímos en la trampa, queremos nosotros tener razón y perdemos el alma. Algo que el Espíritu Santo te usa para un momento, para que la otra persona caiga en convicción de pecado, hay que tener cuidado. Bueno, en este momento el Señor me dio sabiduría. Y yo le hice la pregunta, Guillermo se llama, Guillermo, yo te puedo explicar toda la diferencia. Pero también me gustaría hacerte la pregunta, ¿quieres conocer a Jesús? ¿Qué prefieres? ¿Que te explique la diferencia o que te explique cómo conocer a Jesús? Entonces al pensar un rato dijo, yo quiero conocer a Jesús. Y le expliqué al Evangelio y él aceptó al Señor en nuestra habitación, en nuestra sala. Y luego él vino a las reuniones y se bautizó en Zaragoza. Le llevamos a Zaragoza. Los fines de semana ayudamos a los jóvenes en Zaragoza y ayudamos en la escuela dominical. Teníamos 2 clases, Susana y yo. Entonces, cada fin de semana 171 kilómetros para ir a Zaragoza. Puedo contar en esos, solamente estuvimos 2 años. Pero que Dios nos usó y pasaron cosas grandes. Por circunstancias entre las cuales la misión prefería que nosotros volviésemos para estar más cerca de los líderes en Madrid, y en aquel entonces todos los misioneros estaban alrededor de Madrid y nosotros bastante lejos. Digo, entre otras razones, sentimos de parte de Dios el volver a Madrid y llorando en el corazón porque teníamos muchos sueños para Pamplona. Yo deseaba ver esta iglesia levantada. Lo hermoso es Dios, ¿no? Uno siembra unas pequeñas semillas y cuando es hecho en tierra fértil va a crecer y se va a multiplicar. ¿Qué pasó? Guillermo tenía un amigo que estaba muy interesado, un joven. El que se había hecho la oración en vuestra habitación, sí, y se había convertido. Guillermo llevó a su amigo Luis al Señor. Y yo en este tiempo, pues alguna vez volvimos a Pamplona. Yo recuerdo que en un monte estaba Luis y Guillermo, y Luis haciéndome muchas preguntas y fue muy hermoso. Luis, después de pasar fue al seminario y fue puesto como pastor de este pequeño grupo. Y luego empezó a trabajar, no creció mucho, pero empezó a trabajar con drogadictos. Recibió varios drogadictos en su propia casa, les rehabilitó, o el Señor lo hizo. Y empezó a crecer. Y ahora hace 2 años estuvo allí y tenía el privilegio de predicar allí, una iglesia muy grande. Tiene una obra entre drogadictos, tiene casas de madres solteras con niños, gente con problemas mentales. Es una obra inmensa. No solamente allí, están en varios sitios de España. Y todo una semilla. Yo no he seguido la obra, entonces yo no considero que hemos plantado una iglesia.
hemos sido parte del proceso de Dios. Uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Vosotros plantasteis, Sí. otros han ido regando Sí. y ha salido la iglesia, pero gracias a que estuvisteis allí haciendo esa labor. Y el Señor es bueno porque eso lo hemos vivido con más gente que también han fundado iglesias en otras partes. Y uno dice, Señor, ¿quién soy yo para usarme así, no? Y puedo contar más historias, pero bien. Necesitamos mucho tiempo para contarte todo esto. Yo sé, pues por lo que estamos hablando y que vamos a seguir hablando, que habéis alcanzado a muchas personas en vuestra trayectoria cristiana. ¿Y qué sentimiento tenéis cuando una persona entrega la vida a Cristo? En esos momentos que hay dificultades, pero veis de repente el fruto. ¿Cómo os sentíais vosotros? Eso es lo mejor que nos pasa. Sí. Lo más hermoso es que cuando, no solamente cuando alguien hace su oración, porque normalmente les animo a hacerlo con sus propias palabras. Está bien repetir, hay gente que tiene tanto miedo o tanto nervios que no saben, pero y a veces cuando vienen delante de la iglesia para orar. Pero la otra cosa hermosa que yo casi lloro es cuando una persona que hace poco ha aceptado al Señor viene a la reunión, está en su primer amor y hace su primera oración en público, que sin lenguaje teológico, sin palabras que nosotros hablamos, que a veces nuestro lenguaje es un poco, a veces de frases risa, casi hechas. No, sí, a sí. veces de risa porque vamos a buscar el rostro de Dios, a ver si está debajo de la silla. Pero así Es un oramos lenguaje y evangélico que no- nos hemos lavado en la sangre del Cordero. Y alguien entra en tu culto y dice, oh, pues, ¿en qué grupo, en qué secta me he puesto? ¿No? Pero ese es nuestro lenguaje. Entonces cuando alguien se convierte y no conoce la Biblia y habla su lenguaje, yo digo, mantenerlo así Gloria a es Dios. original. No vamos a decir, oye, no hablas como Cristo quiere que hables. ¿Cómo acabáis viniendo a la ciudad de Cervantes, el Quijote? Bueno, esto es bueno, tenemos tantos testimonios para la gloria de Dios. Durante los 2 años en Pamplona, yo ya desde el principio de estar en España conocí a JQ, que empezaron en Jóvenes con una misión. Juventud ¿no? con una Juventud. misión, que empezaron en Torrejón de Ardoz para trabajar entre los americanos en la base y luego la juventud de Torrejón. Y se formó un grupo de jóvenes que se convirtieron con el primer líder, Daniel Sicres. Y yo vi a Daniel y otro hermano de JQ en una conferencia y hablamos y él dijo, mira, hemos estado en Múnich, o como se llama, Múnich, en Alemania, una ciudad donde había los Juegos Olímpicos y habían grabado. Habían ocurrido cosas también con los judíos, en fin. Entonces tenía una película para enseñar y sugirió a tener una noche de oración. Entonces yo dije, oh, es muy bueno para los jóvenes de Zaragoza. Había un grupo lindo de jóvenes, muy llenos de Dios, tremendo esos jóvenes. Y teníamos muchas oportunidades de enseñarles sobre la lucha espiritual, sobre los dones del Espíritu. Muchos habían recibido la plenitud, el bautismo del Espíritu y fue algo hermoso. Entonces yo pensaba, es idóneo tener una noche de oración con ellos y les invitamos. Bueno, teníamos una noche de oración, hubo eco y nos juntamos todos. Susana no fue porque ya teníamos nuestro primer hijo, Joel, que nació en Pamplona, y entonces ella no fue, pero yo estuve allí. Y en medio de esa noche donde Dios se movió, se me acerca un joven
quizá 17 años, del grupo de Torrejón. Y dice, Jaime, ¿tú conoces Alcalá de Henares? Yo dije, sí, creo que es cerca de Madrid, ¿no? Dijo, pues yo siento de parte de Dios que tú tienes que empezar una obra, una iglesia allí. Y yo pensaba en mi corazón, Señor, perdóname, pero ese de risa. Otro joven más que tiene palabra de Dios que no tiene nada que ver. Yo estoy en Pamplona, Dios me ha puesto allí, ni pensar en otra ciudad. Entonces le hice la pregunta, ¿cuántos habitantes hay en Alcalá? Dijo, unos 100.000. Yo dije, ¿sabes cuántos habitantes hay en Pamplona? No, 160.000. Dios nos ha puesto allí. Pero si tu palabra es de Dios, tú oras a Dios y Dios cumplirá su voluntad en mi vida. Terminó. Llegué al final a casa, hablo con Susana. Susana, he pasado algo de risa. Un joven me cuenta que tiene una palabra de Dios que tengo que ir a Alcalá para empezar una iglesia. Ja, 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 ja. Dios nos ha puesto en Pamplona. Bueno, las circunstancias que no os cuento, pero eran dificultades, que eran razones de salir, no hubo mucho remedio de quedarse, y entonces venimos a Madrid, y el pastor de Pueblo Nuevo nos dijo, he tenido un sueño de vosotros, que vais a colaborar con nosotros. Otro, que Dios indica algo. ¿Recuerdas los de Venezuela, que también tenía una palabra de Dios para mí? Sí. Entonces yo empecé a orar, empezamos a orar, y Dios lo confirmó. Entonces, ¿dónde vamos a empezar? La visión de Pueblo Nuevo es la iglesia fundada por Weck, los primeros misioneros de Weck fundaron esta iglesia. Tenía creyentes en diferentes lugares alrededor de Madrid, en Alcobendas, en Coslada y en Alcalá. En Alcalá había 2 hermanas casadas que se habían convertido por su hermana que conoció al Señor en Suiza. Ella y su marido trabajaban en Suiza, como muchos españoles, habían conocido a Jesús allí y trajeron al Evangelio a la familia, se convirtió prácticamente toda la familia. Entonces esas hermanas, una se llama Lola, que estaba casada con Pepe. Pepe, primer convertido de Alcalá de Henares. Pepe era Vemos una foto, me encanta esa foto. Sí. La verdad que es preciosa ahí en esos años. Bautizando ahí, Sí. estabas con Pepe, otra persona, ahí Sí. una piscina, la gente allí como en la plaza viendo, En Pinos Reales. lo vemos. Sí. La verdad que estás ahí en plena acción. Con barba y pelo negro. Entonces, Arnaldo, el pastor, bueno, pensamos en seguir con los creyentes en Alcobendas. Pero nos llevó, mientras que vivíamos en la casa central en Madrid, por un mes más o menos, buscando la voluntad de Dios. Yo fui a Cuenca, fuimos a Talavera de la Reina, donde teníamos misioneros, pero Dios no nos habló. Entonces este pastor tenía el sueño, nos invitó y nos llevó a una mañana a un culto de oración en la casa de Lola y Pepe. Y fuimos allí y nos gustó, pero no con otra idea que simplemente ir con él. Entonces, volvimos en su coche a la altura de Torrejón, a la altura donde está el poblado de Sáucar, donde está la base de Jotacum, en la carretera de Madrid, en la N1, 2 carriles, me dice, oye, Jaime y Susana, ¿qué os parece
seguir con la obra en Alcalá de Henares. En ese momento me suena que lo he oído antes. Y de repente Dios me trae como recuerdo lo que el chico de Torrejón me había dicho. Yo siento de parte de Dios que tienes que abrir una obra en Alcalá de Henares. En ese momento, cuando oigo esto y veo JCUM allí y Torrejón, todo encajaba, y de repente yo dije, ahora entiendo, Dios ya lo tenías preparado. A pesar de los problemas, tú estás guiando. A veces no vemos a Dios en los problemas porque añoramos quedarnos en Pamplona, pero Dios, tú tenías otro plan. La semilla fue sembrada en Pamplona, iba a germinar, iba a dar fruto sin nuestra labor. Otros han cosechado, pero aquí el Señor tenía otro plan. Entonces, yo dije sí y conté la historia. Bueno, a poco tiempo fuimos a Alcalá, encontramos a la primera un piso y en Barrio Pilar allí y Hermanos Pinzón, todavía recuerdo, y allí pues proyectamos películas, pero lo más hermoso es, el día antes cogimos, el lunes nos iban a dar la llave y el domingo teníamos una excursión con la iglesia de Pueblo Nuevo. Y el sábado habíamos ido, Arnaldo y yo, para buscar un piso y fuimos a contar las buenas noticias a Lola, que habíamos encontrado un piso. Y nos encontramos con su marido Pepe. Y Arnaldo es así, vamos a tomar algo en el bar al lado. Y Pepe le gustaba tomar algo en el bar y fue con nosotros. Y allí, tomando una cerveza, pues, oye, Pepe, mañana tenemos una excursión de la iglesia, Lola va a venir y tal, ¿por qué no vienes con nosotros? Sí, voy a ir con vosotros. Y fue, y en la excursión aceptó al Señor. Y el lunes entramos en Alcalá con una familia. Y el martes teníamos culto en nuestra casa, cada martes, y venía Lola, Pepe y los 5 hijos. José Antonio, todos los hijos, Loli, todos los hijos. Y bueno, todavía no había nacido Elizabeth, pero bien. Fue al principio de la obra y yo sentí en mi corazón de no empezar con un local. Yo respeto a los que empiezan con un local vacío y predican para que se llene, pero yo sentí, vamos a empezar en mi casa. Y hasta que Dios nos indique, no vamos a buscar un local. Entonces, además no quiero pagar un local, no podíamos pagar un local, no teníamos dinero, y tampoco con dinero de Holanda pedir dinero para alquilar un local donde no tienes congregación. Entonces empezamos así y se convirtieron jóvenes y parte de una pandilla, y trajeron cada martes que teníamos culto, trajeron nuevos jóvenes de la pandilla. Eran chicas muy guapas, entonces pedían los chicos por las chicas. Y yo siempre he dicho, chicas, mantente pura, pero Dios puede usar tu hermosura para que los chicos vengan. No hay nada mal en esto. Entonces ellos, bueno, Dios pero no solamente por ser hermosas o guapas, sino porque daban el evangelio, ¿no? con fuerza. Entonces testificaron y esos chicos entraban, yo hice una invitación y cada vez uno aceptó al Señor. Y entonces mi casa se llenó en un año tal, estaba lleno de gente. Vemos unas fotos de vuestra casa. Sí. El local que estabais arreglando era antes de una sede comunista. Sí, pero esto fue después de 2 años. Pero vemos también unas fotos de lo que he comentado.
se nota que había vida. Ahí con vosotros, los jóvenes comprometidos, teníais que ser Es que en la ciudad, ahí como una antorcha que veía todo el mundo, Esos ¿no? jóvenes increíbles, cada fin de semana estábamos todos los jóvenes evangelizando. Casa por casa, yo les enseñé cómo ir casa por casa con encuestas y hacer preguntas a la gente en la calle, y ellos aprendieron de mí y lo hicieron mejor que yo. Y Y había una apertura, sí, no es comparable con hoy día. De hecho, ya no puedes pasar casa por casa. Igual aquí sí, pero en los bloques ha cambiado un te poco paran los porteros. Teníamos dos familias que salían de los testigos de Jehová, una familia que salió de los mormones, y bueno, Dios se manifestó, y fue también la primera iglesia en Alcalá. No había iglesia, ahora hay 20 o tal. y gran hogar cristiano, no sé si es Resplandor, ahí ahora hay un Pero montón eran de... todos españoles en nuestra iglesia. Dentro de esos jóvenes, de Alcalá de Henares, está mi esposa, Cristina, Nada. que antes de hablar de ella, voy a poner unas imágenes cuando estábamos en la playa de las Catedrales, que estabais ahí hablando los dos. Ah, sí. Vemos esas imágenes con tu hija espiritual. Hola Jaime, Susana, ¿qué tal? Bendiciones. La verdad que estos 2 días que hemos pasado con vosotros en vuestra casa de Lugo ha sido de mucha bendición ver lo que estáis haciendo por allí, vuestra obra y todo el trabajo que hacéis para el Señor. Y como ha dicho Marcos, pues yo quería también tener una pequeña aportación para esta entrevista y deciros que siempre habéis sido para mí unas personas ejemplares, un ejemplo para mí, para el camino, para las personas que estamos en el camino de Dios, por vuestro compromiso, vuestro fervor y vuestra pasión por el Señor. Yo os conocí cuando me convertí, un día de resurrección, que me llevó una hermana de la iglesia allí ese día, y después de la predicación, Jaime, hiciste un llamamiento y yo salí. Y la verdad que a pesar de que siempre había sido muy tímida, yo misma hasta estaba sorprendida, pero fue tanta la presencia de Dios que sentí que yo creo que era el Espíritu el que me sacaba, no era yo misma. Y desde ese día pues estoy en los caminos de Dios y siempre os recordaré, os tendré muy presentes en mi corazón porque fuisteis mis padres espirituales y aprendí muchísimo con vosotros, la verdad. A mí, como siempre he pensado, pues esos 3 años me supieron a poco, porque me hubiera gustado estar muchísimos más años con vosotros, pero bueno, el Señor quiso que continuarais obra en otro lugar y ya está. Pues me alegro de al menos haber podido estar con vosotros esos 3 años. Os deseo toda la bendición del mundo y estoy segura de que seguiréis siendo de bendición como hasta ahora para muchas personas y allá donde Dios os ponga. Un besito. Hace ya 39 años y fue allí a la iglesia. El otro día le estuve contando la historia a mis hijos que están aquí detrás de las cámaras, Damaris y Andrés, como ella por una amiga fue a la iglesia el domingo de Resurrección Sí, y te escuchó compartir la palabra, hiciste el llamado y ella sintió que tenía que salir ahí Sí, y ahí pues tomó su decisión. sí, fue hermoso y sí, Había un grupo ahí muy bonito el grupo de jóvenes, bueno, todo el grupo. la persona que dejaste como pastor en la iglesia Agua de Vida cuando os fuisteis a abrir obra a Fuencarral, y él pues le he comentado y le ha parecido muy bien y muy ilusionado y contento. El siguiente vídeo vais a ver lo que él comenta de vosotros. Qué bien. Vamos a verlo. Hoy tengo una sorpresa para ti. Nos ha venido a visitar Paco Zaragoza unos días antes de que salgamos para Galicia para hacerte la entrevista. Y él pues es la persona que tú dejaste a cargo de la iglesia pastoreando Agua de Vida en Alcalá de Henares cuando te fuiste para pastorear la iglesia de Fuencarral. Y le voy a preguntar
algunas cosas que nos puede decir de ti, porque ha estado contigo muchos años, mano a mano, y te conoce bien. Paco, ¿qué nos puedes decir de Jaime de Brun? Bueno, Jaime nos cuidó bien. Una de las cosas que siempre he llevado conmigo es el tema de que a él le gustaba que los hermanos rendís cuentas, ¿no? Yo creo que es una cosa necesaria para el crecimiento y el desarrollo espiritual de los cristianos. Y él hacía hincapié en eso, y por lo que yo conozco de Jaime es algo que ha tenido durante toda su vida, como algo muy bueno y muy saludable. Y también trabajando en la consejería y en el fortalecimiento de las relaciones. Y eso a mi vida aportó muchísimo bien, y de hecho que a estas alturas ya de mi caminar con el Señor y en la obra, pues yo procuro seguir transmitiéndolo a los demás, a los que quieren oír y escuchar. Y yo los quiero mucho porque fue en una etapa de mi vida muy especial que Dios los puso ahí para afianzarme en los caminos de la fe y seguir adelante en la obra. Yo creo que si Dios no lo hubiese puesto, no sé qué hubiese sido de mi vida, es cristiana, ¿no? Pero estoy seguro que han sido piezas clave, instrumentos de Dios para sostenerme y muchas veces inspirarme. También me corrigió cosas, y doy gracias a Dios porque eso también es muy necesario en la vida de los cristianos, la corrección. Y me cuidó, y con eso ya creo que fue muy importante y suficiente, sus cuidados espirituales, ¿no? Cuando veía una cosa en mí me decía, Paco, esto me calaba, me tenía calado, me conocía, me conocía así. Y doy gracias a Dios porque lo puso en mi camino, y todos estos años que después de irse a Fuencarral, nosotros dejar Agua de Vida, siempre los vínculos de amistad y de cariño hacia la familia Bruine siempre están en mi corazón. Y los quiero mucho a ellos y a sus hijos también, a su familia. Y nada, y doy gracias a Dios por ellos, porque han sido de bendición a mucha gente y lo seguirán siendo, ahora siendo ya como son mayores y demás. Y de su esposa, Susana. Susana, pues... Sé que tiene muy buena relación con tu esposa, pero hoy te tenemos a ti, y como sí, te he preguntado Loli, por él... Sí, Loli con ella es de las pocas amigas que tiene. Mi esposa Susana es una de ellas. Tuvieron vínculos muy fuertes y una amistad muy preciosa. Una característica de Susana que escuchaba, es buena consejera, es muy paciente con la gente. Y sobre todo eso, su calma, parecía que nada se movía, no había terremoto y no se alteraba. Eso es una cosa muy necesaria y muy buena, la esposa de los siervos de Dios, ¿no? Tener una esposa con ese temple, con ese dominio propio, y sabía controlarse, porque hoy en día todos hablamos mucho y hablamos. Susana era una mujer muy prudente. Discreta, ¿no? Muy discreta, exactamente, muy discreta. Sabía cuál era su lugar. Muy discreta, sí. Y hoy en día que a todos nos gusta dar la nota, ella no era de esa. Ella era muy discreta, sí. Y gracias al Señor porque los trajo a este país y ha sido bendición para mucha gente, ¿sabes? Y han creado vínculos y relaciones con mucha gente y ahí están sirviendo. Muchas gracias, Paco. Si quieres decir alguna cosa, Jaime. Que te quiero mucho, a ti y a tu familia, y gracias por todos estos años de servir al Señor en este país, ¿sabes? Y con esa visión, con ese corazón que Dios te da, que tienes y que tendrás hasta que el Señor te llame a su presencia.
gracias, sigue bendiciendo, sigue siendo de ánimo y de inspiración para el reino y la familia de Dios. Un abrazo, Jaime, para ti y para Susana. Cuídala mucho en esta etapa, cuidaros y muchas bendiciones en el nombre del Señor. Muchas gracias. Os quiere muchísimo, os conoció con 24 años, he visto en fotos que estáis en la presentación de sus hijos, aquí en la playa de las Catedrales, es una relación muy bonita, habéis tenido con Paco. Sí, sí, sí. Y su esposa. Muy amigos, sí. Hemos peleado juntos, hemos visto milagros también. En el siguiente vídeo vais a ver lo que... Me llamo Arnaldo Fernández Arias Rivera y soy pastor misionero de la Fraternidad de Iglesias Evangélicas Buenas Noticias. Me han pedido que dé un comentario sobre Jaime y Susana de Bruyne, que son amigos míos. Llegaron a la iglesia de Pueblo Nuevo en Madrid en los años 70, al principio de los años 70, donde Wesley Driver era pastor misionero de WEC, y Jaime y Susana, también misioneros de WEC, se juntaron con la iglesia. Entonces yo era un anciano allí en la iglesia, y cuando Wesley Driver dejó la iglesia, quedamos 3 ancianos y finalmente yo quedé como pastor. Entonces Jaime y Susana colaboraron con la iglesia durante un tiempo. Yo le pedí incluso a Jaime que fuera parte del consejo de la iglesia. Después ellos empezaron una obra en Alcalá de Henares. Empezaron en su piso a tener reuniones. Yo iba cada semana y predicaba y compartía con ellos y visitábamos gente. Y más adelante ellos continuaron y la obra y establecieron una iglesia firme allí en Alcalá de Henares. Jaime y yo hemos sido amigos, no solamente compañeros de milicia, y hemos hecho muchas situaciones juntos, hemos hecho bautismos, también hemos ido a reuniones donde habían sacerdotes católicos carismáticos, incluidos con otros pastores de otras denominaciones, y hemos disfrutado de ese momento que hubo un mini avivamiento espiritual en España. También cuando Arthur Blessitt vino a Madrid con una cruz, cargando la cruz en la Plaza Mayor de Madrid, allí estuvimos juntos también con Jaime y Susana, y recuerdo que los grises, que era la policía entonces, cargó contra la multitud, especialmente contra los hermanos gitanos que estaban ahí de rodillas alabando al Señor. Jaime ha sido para mi vida un referente de muchas maneras por su fidelidad y su compromiso con el Señor y con la Iglesia. Y juntamente con Susana hemos disfrutado momentos también estupendos cuando ellos establecieron una obra en Pamplona y yo les visité también allí, y así que hemos estado en muchas ocasiones juntos. Y quiero terminar diciendo que Jaime y Susana son para mi vida y siguen siendo una bendición por su compromiso con el Señor, con la Iglesia y con la comunidad de todo el mundo. Cuando estuvo Puertas Abiertas, también de director, también tuvimos contacto porque yo estaba bien metido en el ministerio a la Iglesia perseguida. Así que hay muchas razones por las cuales quiero dar las gracias a Jaime y Susana por su amistad, su compañerismo y su amor al Señor y a la Iglesia. Sí. Hemos peleado juntos, hemos visto milagros también.
Después de ahí os vais, como he dicho, a Fuencarral, ahí la iglesia como nace. Pues es también una historia muy bonita. No sé si has dicho que, bueno, que yo era subdirector por años De- de WEC. Nunca quería ser director porque sentía el llamamiento hacia los españoles y no hacia un equipo de misioneros. Estaba abierto, pero no sentía esto. Entonces, fue en el año 86 que el director tenía que irse a su país, a Irlanda, y me pidió que yo llevara 2 reuniones de oración de los misioneros. Fue en enero y en febrero de 86. Todavía yo era pastor en Alcalá, pero ya estábamos pensando en entregarlo a Paco y buscar otro sitio para seguir la obra en otro sitio que Dios tenía en mente. Era vuestra meta, Sí. ir a un sitio, como Sí. se dice, plantar iglesias, En lugares donde no capacitar había... a hermanos Sí. y ya de repente, Exacto. pues Hermanos, sí, sí. a continuación Sí. ir a otro. Sí, porque eso es lo que Pablo hizo y sentíamos a seguir su ejemplo. Y Pablo no quería, bueno, él lo hizo mucho más rápido que nosotros. Estuvimos 11 años en Alcalá, Sí. pero de todas formas el modelo está de Pablo, que no quería empezar donde otro había puesto fundamento, ¿no? Entonces siempre buscamos los lugares donde no había nada y yo digo que al principio cuando WEC empezó y con nosotros ya os conté que Pamplona no tenía iglesia, Alcalá de Henares no tenía iglesia, WEC tenía la visión de empezar desde Madrid porque las provincias alrededor de Madrid, todas sus capitales no tenían iglesias en los años 68, 69. Es decir, había 30.000 evangélicos y a ver cuántos hay ahora. Dios ha hecho obra, ¿no? gloria a Dios. Dios ha visitado España, aunque hablamos de las dificultades de España, pero Dios ha hecho mucho, ¿no? Y damos gracias a Él. Queremos ver más, ¿no? Más españoles convertidos. Pero no, era fácil encontrar una ciudad donde no había obra. Entonces yo pedí a Frank, que hizo el estanque, el misionero de Holanda, que estaba en Agua de Vida. Aquí en Adulán. Yo dije, Frank, ¿puedes tú investigar alrededor de Madrid lugares donde no hay obra? Entonces él vino, trajo a la reunión de oración de los misioneros, trajo una lista. Y empezamos a orar. Oramos en enero por esa lista y en febrero. En febrero, esa es una historia hermosa. En febrero yo tenía que renovar mi residencia. Bueno, en aquel entonces eran colas y colas de extranjeros Horas, pero- esperando una oficina en el piso superior y llegas allí con tus papeles y dicen falta este papel y Como tienes vamos a que las volver películas de otra vez. Cantinflas. Ay, la burocracia era tremenda, ¿no? Y el tiempo, uno tenía que tener mucha paciencia. Y hay muchos misioneros y, bueno, yo quizás incluido, que nos quejamos de que estoy perdiendo el tiempo. Bueno, Dios sabe. Si tú, como el versículo que leí esta mañana, si estás en confianza, en paz y en reposo, Dios hace la obra. Estamos casi al final y un chico de Ghana delante de mí, se impaciente y habla con el guardia y dice, eso dura demasiado y empieza enfadado. Yo trato a calmarle. El chico me mira y dice, ¿tú eres extraterrestre? Y me llama así, ¿no? Y dije, no soy holandés. La mujer que seguía era de Italia. Y dijo, oye, pero este hombre es bueno, no te ha hecho nada, dijo al hombre de Ghana.
Y calmó al hombre, y Era luego africano. sí, al africano, y siguió hablando conmigo. Empezamos a hablar, como, bueno, ¿qué hace usted? ¿Y tú de dónde es? Yo soy de Holanda, me llamo Jaime, y usted, ¿cómo? Y empezamos a hablar. Y ella, yo digo, bueno, yo no suelo decir soy pastor o misionero, sino he venido a España porque siento mucho el amor de Dios por los españoles y quiero compartir su amor con todo el mundo. Ah, ¿por qué? Y tal, ¿no? Entonces hablé y ella dijo, yo soy espiritista. Y dije, oh, usted es de Satanás, vete de mí en el nombre de Jesús. No, yo no me asusté, nada. Entonces cuando la vi, dije, oye, qué interesante. Tenemos algo en común. Los dos creemos en la vida eterna, en la vida después de la muerte. Sí, yo creo en eso, yo también. Sí. Le quiero compartir. Yo estaba leyendo un evangelio, entonces ella vio esto. Para matar el tiempo, tenía un evangelio conmigo, para usar bien el tiempo. Y entonces yo dije, mira, este fin de semana va a venir un amigo de Holanda, un evangelista. Sí. Y este evangelista, mi Dios, le ha usado para orar con enfermos y se han sanado. Y su padre estuvo en Indonesia y ha visto a personas muertas ser resucitadas. Y la cuento un montón de milagros, ¿no? Y ella mirando así, que un espiritista que habla supuestamente con los espíritus de los muertos, Sí. Escucha que hoy día todavía se resucita a las personas de la muerte. Entonces la invito, la doy las señas y oramos, yo pido oración por ella. Llega al culto, sábado por la noche, en Cine Paz, al lado de Ventas. Ya no existe. Y entramos allí. Al rato viene ella con una amiga, la vemos. Y está mirando y como si dudando de quedarse, pero luego se quedan. Y al final del culto, cuando mi amigo había predicado el Evangelio, hizo una invitación de aceptar a Jesús, se acerca la mujer que yo había conocido. Dice, mira, Señor, yo he venido y he traído una amiga y la amiga se ha quedado paralizada y no sé qué hacer. ¿Usted puede venir? Y yo pensaba, gloria a Dios, me pida ayuda. Entonces yo invito a una misionera y un pastor para hablar con ella. Entonces hablamos y allí está la que era la primera de empezar la obra en Fuencarral. Está allí y dice, no sé con lo que me pasa, pero no puedo moverme. Entonces yo digo, bueno, mira, señora, hay poderes espirituales que están trabajando, que hay poderes que están a favor de usted y hay poderes que están en contra y que están peleando entre ellos. Nosotros estamos al lado de los poderes buenos del Espíritu bueno, el Espíritu de Dios. Si quiere, nosotros podemos orar por usted para que usted pueda moverse otra vez. ¿Quiere que lo hagamos? Ella dice, sí, por favor. Oramos con ella, rompimos cualquier atadura y ella se puede mover. Luego ella dice, estoy muy confusa, ese es mi teléfono, ¿me podéis visitar? Era un medium. Lo que no sabíamos en aquel entonces. No. Entonces vamos a su casa y cuando llegamos allí me doy cuenta que es uno de los barrios de Madrid donde no había iglesia, que estaba en la lista por la cual habíamos intercedido como misioneros. Curioso, ¿no? Que Dios puso esas personas en tu camino. Entonces, bueno, Laura, es una historia larga,
vuelva a aceptar correctamente al Señor. Y dice que cuando ella levantó la mano en el culto, se quedó paralizada. Pero fue que Dios lo usó para poder hablar con ella. Entonces acepta al Señor. Y su amiga era una famosa espiritista. Bueno, ella nos enseñó un montón de folios con mensajes del más allá, que nosotros decimos que son demonios que hablan a través de la boca del medium, ¿no? Pero ella hasta tenía solfeo, tocaba el órgano bajo influencia de los demonios. Ella pensaba que eran espíritus de los muertos. Y os puedo contar mucho de ella, ¿no? Pero ella se convierte y su amiga se convierte. Su amiga nos dice, mira, yo soy directora de una guardería. Si queréis, podéis usar el local para tener reuniones. Ah, muy bien, gloria a Dios, gracias. Y empezamos allí los cultos. Y yo poco a poco, un grupo de misioneros se había unido con nosotros. Había una pareja americana de otra misión, no era WEC, una misionera de JQ, varios misioneros de WEC, Alemania, de Nueva Zelanda. Teníamos un grupo de misioneros. De repente, una misionera de Argentina vino después, otro de Bolivia, en fin. El Señor nos dio un grupo de misioneros para hacer la obra. Entonces, de repente no estábamos Susana y yo solos, como cuando empezamos en Alcalá. Solamente teníamos el apoyo de Pueblo Nuevo, pero aquí ya teníamos un grupo, entonces organizamos ir casa por casa, teníamos club de niños en la calle, hicimos actividades. Vamos a ver unas fotos de la obra en Fuencarral, en sus inicios y cómo va marchando. Sí. espiritistas y vosotros tenéis que explicar el Evangelio. Y yo dije, no, güey. Yo tenía tanto miedo a todas esas cosas por causa del pasado, experiencias. Y yo dije, yo no. Y dijo Jaime, pero oye, estoy siempre con otra misionera, van a pensar algo, tú tienes que venir ahora conmigo. Y entonces empecé a orar, Señor, ¿qué hago? Tengo miedo. Y me vino el versículo, el amor echa fuera, así, el temor. Perfecto amor. Sí, entonces yo dije, bueno, Señor, hazlo tú. Y entonces entré en la habitación lleno de espiritistas. Habían venido. Y, eran muchas. Bueno, sí, casi todas mujeres, ¿no? No había hombres, no, también, hombres también. pero era en el centro de Madrid, Sí. en Casa Rica, ¿sí?
pasta Ya. tiene esta gente. Y entonces cuando yo entré, me entró un amor tan grande del Señor que todo el temor había quitado. Era tremendo, muy, muy bonito. Y desde aquel entonces no he tenido, porque hemos tratado mucho con Laura y Hemos no echado no demonios. Tenido, sí, Muy agradecido que nos habéis dado de vuestra vida para dar a conocer a través del canal de YouTube Cristianos Evangélicos testimonio de vuestra vida, de vuestro ministerio, casi 50 años, 49, sirviendo al Señor, que no lo podemos resumir aquí en el tiempo que hemos hablado, pero se ve la riqueza, lo fructífero de todas las cosas que habéis hecho en vuestra vida, dándola hacia los demás para ser un canal de bendición, y que eso continuará, porque los que creyeron, se convirtieron, como vemos, de unos han salido iglesias, hijos, nietos. Muchas gracias por vuestra hospitalidad, vuestro recibimiento y este tiempo que para mí y mi familia que están aquí ha sido un regalo de Dios, que siempre estaremos agradecidos por estar con héroes de la fe como sois vosotros. Como hago siempre, decir unas palabras mirando cada uno a la cámara, lo que Dios ponga en vuestros corazones. Pues yo estoy muy agradecido al tiempo que hemos pasado con vosotros y de verdad ha sido una sorpresa, una alegría y también que Dios nos dio sol ese día para sacar unas tomas fuera. Alguien que ha escuchado nuestro testimonio, nuestras historias, puede pensar, pues bien para ellos, pero son especiales. Son gente con grandes dones que Dios ha usado, pero yo soy un simple creyente y no me veo ni a la altura. Yo quiero decir cómo yo me siento y cómo me veo. Yo no he pasado por la universidad, he estado en universidades de visita, pero no he estudiado allí. Yo era un simple electricista, pero con un corazón lleno de Dios, porque Dios me llenó. Y desde que Él me llamó muy claramente. Esa es otra historia que os podría contar en una forma muy maravillosa, como Dios me llamó y como me respondió mis oraciones. Y yo dije, Señor, yo quiero servirte, y Él me llamó y me habló por su palabra, me habló por su espíritu. Y eso hizo la diferencia. No importa si yo tengo pocos estudios o muchos, lo importante es estar dispuesto a servirle. Y yo dije, Señor, quiero servirte con todo mi tiempo. Hay misioneros que tienen un trabajo secular, cada uno es como Dios llama, ¿no? Pero en mi caso yo quería dedicar todo mi tiempo a Dios y a la obra. Y Dios me llamó y me llenó con un deseo de servirle. Y yo quiero decirte, quizás tú no te consideras como muchas cosas. Os quiero contar un secreto. Cuando llegué a España, me consideraba con pocos dones. Solamente quizás de evangelismo, porque yo quería evangelizar y contar lo que Dios había hecho en mi vida y lo he hecho, ¿no? Pero eso de consejería y las otras cosas que luego se manifestaron, yo estoy seguro que Dios me ha dado esos dones después. Quizás estaban en esencia en mi vida, pero no manifestado. El punto es que Jesús habla de una parábola de talentos y habla de diferentes personas que recibieron un talento, dos y tal. Y luego la persona volvió para pedir cuenta y había uno que tenía uno que lo había escondido y ni siquiera lo había puesto en el banco para tener un poco de renta, y otros lo habían usado y se había multiplicado. Y el secreto es, aunque tengas poco, entrégalo a Jesús. Moisés
tenía una vara con la cual hizo maravillas, ¿no? Maravillas, lo podemos relatar, maravillas. La viuda de Safat tenía una vasija con aceite, lo último. Y qué multiplicación de aceites hizo por obedecer al profeta. El niño que se acercó a Jesús tenía ¿cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Lo entregó a Jesús y dio comida a una multitud. Y ese es lo que es mi secreto. Lo poco que he tenido lo he dado a Dios y Él lo ha multiplicado. Y mi reto es: no retienes nada lo que tienes, dáselo a Dios y deja que Él lo utilice para su gloria. Y así España va a ser alcanzada, porque España todavía no está totalmente alcanzada para Cristo. Hay muchos pueblos donde no hay obra, y hay muchos barrios donde no hay obra, y hay muchos españoles que no lo han oído. Entonces, juntos, que lleguemos a España. Amén. Pero yo estoy muy agradecida a pensar esta vez en todo nuestro trayecto en España, porque no muchas veces lo haces, estás con las cosas y lo que pasa con el ministerio y todo eso, pero es bueno pensarlo. Y cuando yo miro atrás, desde mi conversión, yo era como un diamante bruto y Dios puliendo y ha usado mucho mi estar en España para pulir mucho. Y estoy muy agradecida por todas las cosas que Él nos ha ayudado, nos ha dado cosas muy bonitas y también nos ha dado dificultades para enseñarnos y hacernos más fuertes, porque Él quiere formar gente que pueda reinar con Cristo cuando Él viene. Amén. Me emociona. Sí. Sentar con Él en el trono. Eso sí. Y entonces eso nos ayuda a no quejar tanto cuando las cosas van difíciles y no recibimos lo que queremos. Pero hay que pensar, mira, ese es entrenamiento para el trono. Muchas gracias.